Estamos de regreso en su programa En Buena Onda. Hoy nos acompaña el profesor Antonio Tinoco, es profesor de la Facultad de Humanidades y Educación y ex secretario de Cultura del Estado Zulia. Y nos venía comentando sobre los preliminares en torno a la revuelta, la huelga, la rebelión estudiantil del mayo de 1968 en Francia. Una vez que se empiece entonces a interpelar al ministro, y el ministro, pues supongo yo que frente a la opinión pública queda en ridículo, ¿cuál es el próximo paso que toman los estudiantes? Bueno, los estudiantes ya salen del campus que estaba a las afueras de París y se trasladan a la Sorbona, al Quartier Latin, a la parte al corazón estudiantil, académico de París, y comienzan acciones de calle muy fuertes. Daniel el Rojo, este muchacho que hemos llamado así, porque es un pelirrojo, funda un movimiento o agrupa un movimiento que se llama el 22 de marzo. Ese es el nombre que recibe el movimiento. Y bueno, va a aglutinar un gran número de estudiantes y con el tiempo, en la medida que la protesta va aumentando, se van concentrando en torno a este personaje una cantidad pues de jóvenes que siguen las ideas, pero inicialmente este muchacho, como dije, de origen judío y de padres alemanes, no tenía un proyecto claro pues de hacia dónde llevar el movimiento, sino simplemente protestar por protestar. Ellos decían que estaban cansados. No, y cualquier morboso diría que también lo que le interesaba era el sexo. Sí, pero ellos decían que estaban cansados de una vida monótona, de una vida que no tenía sentido, que Francia no se estaba moviendo a nivel de lo que estaba pasando en el mundo, que ellos tenían que ocuparse más de lo que estaba sucediendo en Vietnam, en los Estados Unidos, en México, en otras partes del mundo, y comienza pues a tomar el espíritu revolucionario un matiz cada vez más profundo. En ese momento también otros estudiantes y otros líderes se van a unir pues al movimiento y aparecen otros dirigentes estudiantiles con una presencia mucho más marcada de militancia política, comunistas, trotskistas, maoístas, que van a darle pues un mayor dramatismo a la situación que se estaba presentando en ese momento en París. La situación de la conferencia de paz tenía de Gaulle sumamente tenso y los primeros diálogos que se van a tratar de realizar son infructuosos entre el gobierno y los estudiantes. Por otra parte, la situación llega a tal punto que el ministro de Educación y el ministro de Juventud cometieron un error fatal, pues era decir que el movimiento de protesta lo que quería reflejar es que no había un rendimiento estudiantil, que el rendimiento académico era muy, muy malo y que los estudiantes lo que querían una reforma por reforma, para hacer la cuestión más fácil, para hacer los estudios universitarios mucho más sencillos. Y bueno, yo creo que algo de razón podrían tener, porque no debemos subestimar que muchas veces algunos estudiantes sí se rebelan por facilismo, es decir, porque quieren que los profesores no sean tan exigentes, etcétera, ¿no? Sí, puede ser que eso esté allí en el fondo, pero el problema no era político la salida, ni desvirtuar, pues el problema que dio origen fue un informe y la simplicidad con que el ministro abordaba las cuestiones estudiantiles frente a los dirigentes de las universidades. Entonces eso fue más bien lo que le fue echar más leña al fuego. Comienza entonces enfrentamientos muy fuertes en las calles. Y, ¿hubo muertos? Yo no sé si realmente los libros no relatan si hubo muertos, pero sí hubo heridos, sí hubo gran cantidad de carros estropeados, etcétera, no como la última que hubo en los años anteriores, recientes, pero sí hubo un gran movimiento pues de calle. Y la situación se va a complicar porque a partir del 17 de mayo entran en acción los obreros, es decir, los sindicatos franceses se unen. O sea, que en un inicio fueron los estudiantes, pero luego los acompañan los obreros. Y posteriormente el movimiento sindical francés se une al movimiento estudiantil por vez primera en la historia de Francia, y van a dar pues se produce lo que se llama la huelga general. Todos pensaban en ese momento, dicen los cronistas, que De Gaulle iba a renunciar, que De Gaulle se sintió apabullado, era un hombre casi de 80 años, la gente pensaba que no estaba capaz para enfrentar una crisis como la que se les había venido encima. Pero el general de Gaulle era un hombre de mucha experiencia política y de un liderazgo extraordinario. Pues entonces De Gaulle convoca un referéndum, pero la gente no lo acepta y quieren ir nuevamente a elecciones para ver qué va a pasar. Y en ese momento, pues, De Gaulle salió triunfante,
la nación francesa le dio un espaldarazo al presidente y el movimiento estudiantil tuvo que replegarse y el movimiento sindical entró en negociaciones con el gobierno. Allí prácticamente ya es la primera semana de junio de 1968, comienza a decaer y a declinar lo que se llama hoy el Mayo francés. Claro, entonces, si bien los estudiantes no lograron totalmente su acometido porque el gobierno sobrevivió, por lo menos dejaron una huella y supongo yo que algunas reformas sí se tuvieron que emprender, al menos en el sistema universitario. Ahora, Francia es un país muy célebre por muchas figuras intelectuales, especialmente en el siglo XX. Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Louis Althusser, etcétera. ¿Qué papel desempeñaron estas grandes figuras intelectuales en ese movimiento? Sí, es importante porque en un primer momento los intelectuales están como cautelosos. De todos modos, muchos de los autores coinciden que las ideas de Herbert Marcuse habían estado al frente pues, de estos movimientos. Que vale decir que no es francés, es alemán. No es francés, es un alemán, uno de los integrantes de la Escuela de Frankfurt. Pero las ideas de Marcuse han inspirado ya a los movimientos de Pantera Negra y del poder negro en Estados Unidos. Recordemos que la influencia de Marcuse sobre Angela Davis, por ejemplo, y sobre otros dirigentes norteamericanos, y el movimiento estudiantil en general estaba muy vinculado al pensamiento de Marcuse. La lectura del hombre unidimensional era pues lectura obligada en aquel momento, y los intelectuales franceses están como en una diatriba, no saben realmente dónde mantenerse y qué hacer frente a la situación de los estudiantes. El primero que sale al frente es Jean-Paul Sartre y va a tomar la bandera pues a favor de los estudiantes, va a estar presidiendo las marchas, va a estar haciéndole frente a la policía. Y el ministro Pompidou el primer ministro decide que deben arrestarlo. Y De Gaulle le dijo sabiamente, eso es como arrestar a Voltaire. Entonces, sería un acto caótico a nivel mundial. Y el país que era campeón de la libertad, el centro pues de convenciones para todas las conferencias de paz en el mundo, cómo iban a poner preso a uno de los grandes líderes pues intelectuales del siglo XX. En ese momento, pues... De Gaulle nuevamente con su sabiduría, su política de zorro, de viejo zorro, logró imponer pues y Sartre no fue tocado en ningún momento ni fue reprimido. Y se consideró a Jean-Paul Sartre como uno de los grandes líderes pues del movimiento estudiantil y fue una especie de reconciliación entre la academia, el mundo intelectual, con las pretensiones tanto del movimiento sindical francés como del movimiento estudiantil universitario. Ahora, ¿hubo algún académico prominente que reprochara el movimiento estudiantil? Yo creo que no había, Francia es un país de muchas contradicciones y todo el mundo protesta en Francia. A Francia les encanta la protesta y yo creo que aseguro que hubo debates y no los conozco, pero lo que sí la prensa reseñó fue la presencia de Sartre y la situación del presidente de Gaulle de decir que era prácticamente como no poner preso a Voltaire en ese momento. Estamos conversando con el profesor Antonio Tinoco a propósito de los sucesos del Mayo francés de 1968. Es hora de hacer una pausa y ya regresamos.